Y bueno, el día de hoy iniciamos una nueva serie titulada Sé libre, haz el bien. Live free, do good. Y ya teníamos casi 2 años que estábamos planeando esta serie. Este es uno de esos eslogans que nosotros utilizamos mucho aquí en Rancho en español. Y va a durar 5 semanas y nos estaremos enfocando en una de las cartas más importantes en el Nuevo Testamento, que es la carta a los Gálatas. Ahora, esta carta solo tiene 6 capítulos, es una carta muy breve, 6 capítulos. Y hace un mes y medio estuvimos predicando toda una serie sobre el capítulo 5. Así que para las personas que ya estuvieron acá en los meses anteriores, ya van un poquito avanzados. Estuvimos hablando sobre el fruto del Espíritu Santo y esa invitación de parte del apóstol Pablo a que nosotros vivamos por el Espíritu. Ahora, si no estuviste aquí hace 2 meses y te perdiste esta serie, hay buenas noticias, puedes ir a YouTube, ahí está todas las predicaciones, todas las semanas que duró la serie, y yo sé que va a ser de bendición para tu vida. Y esta es una carta muy esencial para poder entender un tema universal. Ese es un tema universal que es la gracia de Dios. Ahora, aquí en nuestra iglesia tú te vas a dar cuenta que hablamos mucho sobre la gracia de Dios, predicamos mucho de la gracia de Dios. Y cada vez que nosotros hablamos de este tema, que es un tema central, un tema universal, yo estoy seguro que el Espíritu Santo te muestra algo nuevo. No es suficiente lo que hablamos a veces de esto. Y cada vez que lo hacemos, el Espíritu Santo nos muestra algo nuevo que tal vez todavía no habíamos entendido. Pablo escribió muchas cartas a diferentes iglesias con muchos temas. Habían temas circunstanciales y habían temas universales. Y esto es un concepto que lo aprendí de un académico que me gusta mucho en Ecuador. Se llama Yaten Sibonía. Él menciona que hay temas circunstanciales y temas universales. Los temas circunstanciales eran basados en las circunstancias o los problemas o las necesidades que habían en esas iglesias. Entonces el apóstol Pablo les escribía, los saludaba, los exhortaba, les decía, miren, en este lugar está sucediendo esto, y les mencionaba. Y estos temas circunstanciales son temas importantes, no son menos importantes que los universales, pero son temas que solo ocurrían en ciertas ciudades. A veces el tema que esa situación no sucedía en el próximo lugar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la próxima carta que tal vez Pablo le estaba enviando a otra ciudad no mencionaba ese tema. Ahora, esto es muy importante entenderlo, es un concepto muy, muy importante. Y les voy a dar un par de ejemplos, como por ejemplo en una de las cartas él menciona, les habla a las mujeres y les dice, miren, si ustedes, dice, les está recomendando que se cubran su cabeza. Eso lo voy a parafrasear, no lo tengo apuntado, pero les dice que ocupen un velo y les dice que si no, mejor que se corten el pelo, que se rapen. Ahora, ese era un tema circunstancial que estaba pasando en esta ciudad. Había una razón cultural por la cual Pablo les estaba diciendo, y no voy a profundizar en eso, pero les quiero explicar poquito qué era. La razón era porque en esa ciudad había un culto a una diosa. Entonces todas las personas, las mujeres que tenían el cabello de cierta forma, eran consideradas sacerdotisas en esa religión. Entonces estas mujeres se estaban convirtiendo al cristianismo. Entonces el apóstol Pablo en esas circunstancias, escuchen, les decía, les recomiendo que se cubran la cabeza para que no las confundan con esas mujeres que son parte de esta otra religión. Y si no se quieren cubrir, mejor córtense el pelo. Y todo eso lo van a hacer para que no les hagan insinuaciones indecorosas cuando vayan en la calle. Entonces, si lo escuchas de esa forma, esa circunstancia, esa situación, esa recomendación tiene mucho sentido. Ahora, ¿por qué no se la dijo al otro lugar, a Efesios o a otros lugares que estaban alrededor? Porque tal vez en esa área no batallaban con ese problema. Tal vez en ese lugar no había una religión donde las mujeres eran sacerdotisas y las confundían como sacerdotisas a ese lugar. Entonces, si te das cuenta, eso es lo que nosotros le llamamos un tema circunstancial, que no aplicaba en todas las diferentes ciudades. Ahora, sí podemos aprender de esas cosas, podemos interpretarlas y aprender. De hecho, hay iglesias que utilizan velo todavía. Hay iglesias que incluso en lugar de velo ocupan el pelo bien largo. El pelo les llega como hasta por acá, sin bromas. O sea, es algo que ellos lo interpretan de esa forma. Ahora, mi teoría es que ellos tomaron esos temas circunstanciales y los convirtieron en doctrina. Ahora, yo no los puedo criticar. Aquí nosotros no utilizamos ni velo ni el pelo largo, las mujeres.
Pero obviamente cada iglesia interpreta de diferentes formas estos temas. Pero esto es tema circunstancial. Ahora vienen los temas universales. Y en estos temas universales podemos decir que la gracia es un tema universal, que podemos leer todas las cartas del apóstol Pablo y podemos ver implícitamente que él sigue hablando sobre la gracia, que él sigue explicando cómo funciona. Él sigue mencionando que es importante que no se mezcle, que no se pierda, que no se diluya, que no se cambie. Ahora, todo esto es muy importante entenderlo una vez más para no estar creando doctrinas o creencias que se escuchen bíblicas cuando son doctrinas que pueden estar alejadas del corazón de Dios. Y esto sucede. Agarramos estos temas que eran circunstanciales y lo hacemos como una doctrina, y ahora en todos los lugares, incluso ahora en el 2020 y tanto, o sea, yo entiendo que otras iglesias se ponen su velo, pero si entendieran que eso era algo que sucedía en esa ciudad, tal vez ya ahora nadie te va a confundir con que eres una sacerdotisa o una bruja o una hechicera de otra religión. Tal vez ellos dijeran, pues eso no es algo esencial. Esto no me va a robar. Y no tiene nada de malo que te pongas, te cubras la cabeza o tengas el pelo largo, pero no tiene que ver con tu salvación. Ahora, todo eso tiene que ver con que nosotros estuvimos, o la iglesia estuvo interpretando temas circunstanciales y temas universales. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Es algo simple, no estamos criticando a nadie, simplemente vamos a aclarar esos conceptos. Temas circunstanciales, temas universales. Entonces la gracia de Dios es un tema universal que lo podemos ver en todas las cartas del apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo es tan importante en el Nuevo Testamento? Él escribió la mayoría de cartas. Ahora, él tenía una meta. Él había sido llamado de parte de Dios a los gentiles a poder predicar este mensaje de la gracia, y que lo vamos a profundizar y vamos a hablar de un montón de cosas a través de esta serie. Yo sé que va a ser de bendición para ti, pero es importante entender de forma clara lo que es la gracia, y literalmente es la voluntad que Dios Padre tuvo para con nosotros de proveer una manera de reconciliación, porque antes de Jesucristo el ser humano había perdido esa conexión con Dios Padre. Nosotros éramos como huérfanos, no teníamos una conexión con nuestro Padre. Entonces Él dijo, bueno, mi creación o la humanidad nunca se va a poder reconciliar conmigo. Yo voy a proveer esta forma de reconciliación para que podamos tener esta reconciliación, estar unidos una vez más. Ahora, si ustedes leen la palabra de Dios desde el Génesis en adelante, ustedes se dan cuenta que por esa es la razón que nosotros necesitamos de un Salvador, porque habíamos perdido esa relación con nuestro Creador. Ahora, no sé si ustedes han estado en alguna situación de un conflicto que no se pudo resolver, o un problema que escaló tanto que terminó en la ruptura de una relación. Ahora, esto nos pasa a todos. Nos pasa a todos cuando estamos pequeños, ahora que estamos adultos, o incluso cuando estamos aún más grandes. Eso es algo que nos pasa a todos. Tal vez hubo un conflicto, un problema que literalmente terminó en la ruptura de una relación, ya sea de amigos, ya sea de familiares, ya sea de cualquier tipo de personas. A veces nos vamos de ciudad porque ya no queremos estar con ciertas personas. A veces estamos incluso cambiando iglesias por esa razón. Es algo que sucede, es algo que pasa todo el tiempo. Ahora, en caso de amigos y familias y cualquier situación en la que nosotros podamos estar involucrados, en la que hemos experimentado una ruptura, muchas veces la solución puede ser simple. Muchas veces la solución es un poco más complicada. Pero cuando hablamos de simpleza, estamos hablando que muchas veces la solución es tan simple como decir lo siento, o pedir disculpas, o admitir que tal vez la regamos. Ahora, hay una canción, me estaba acordando el día de hoy, una canción, no es cristiana, es de un artista que se llama Alex Sintek, y que se llama Volverte a ver. Habla de una ruptura, y dice que hay una palabra que es tan fácil de decirla, son dos palabras, dice, es lo siento. Y también menciona que dice que quien la dice primero suele ser quien ama más, dice la canción. No me pregunten por qué me sé esa canción, me acuerdo yo cuando andaba en el mundo. Pero lo interesante es que menciona que dice que esas dos palabras son tan fáciles de decirlas, pero a veces no las decimos porque nos sobra el orgullo, dice. Y a veces no las decimos, y dice, quien las dice primero suele ser quien ama más. Yo sé que para nosotros podemos decir no, a veces quien dice lo siento es quien la regó, no quien ama más. O sea, si él la regó, pues que diga lo siento y que admita su error. Ahora, hay problemas más complicados como solo decir lo siento.
Ustedes saben que hay problemas más complicados, que tienen raíces más profundas y a veces es difícil admitir nuestros errores. Súper complicado. Ahora, de estos conflictos complicados te voy a presentar uno que es incluso más complicado. Y es nuestra ruptura con nuestra relación con Dios Padre. Y eso inició allá en el jardín del Edén. Y por naturaleza, nadie de nosotros quiere regresar a tener una relación directa con Dios. Por esa razón vino Jesucristo. Fue esa separación entre el hombre y entre Dios que motivó a Dios allá en su infinita misericordia a inventarse un nuevo plan, a iniciar este nuevo pacto. Es el que nosotros le llamamos el pacto de la gracia. Esto una vez más es un tema universal que predica el apóstol Pablo. Y sabes, este tema, la gracia de Dios, esa voluntad de Dios Padre perdonarnos y proveer esa forma de reconciliación, tiene el poder de transformar nuestra vida y la de nuestro entorno. Porque sabes, iglesia, no solo se trata de que nosotros vamos a recibir ese regalo de parte de Dios, sino que también nosotros tenemos que extenderlo. Entonces, cuando nosotros recibimos ese perdón de Dios y luego lo extendemos, eso tiene un potencial o un poder de poder transformar el mundo como no tienes idea. Ahora, regresando al tema del día de hoy, sé libre, haz el bien, que es el nombre de nuestra serie. Esta es literalmente una de esas frases. Tenemos muchas de estas aquí en Rancho. De hecho, una de las frases centrales es avanzar la causa de Cristo, que es literalmente parte de nuestra misión como iglesia, avanzar la causa de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos aquí en Rancho? Lo hacemos con misericordia, justicia y amor, que es otra de los slogans que están acá. Algunos de estos los vas a ver en camisas, en gorras, en las tazas, en los signs que están allá afuera. Nosotros creemos que Jesucristo fue alguien misericordioso, fue alguien justo y fue alguien amoroso. Ahora, el tema, el que le da nombre a esta serie es sé libre y haz el bien. Y este es un anhelo que nosotros tenemos aquí como iglesia, que nuestra congregación convierta esa frase en su estilo de vida, que nosotros podamos ser libres y hagamos el bien. Ahora, aunque la palabra libertad es una palabra muy bonita y muy usada, todo el tiempo la usamos, es bueno que definamos juntos el día de hoy, porque cada uno de nosotros tiene un concepto diferente y aunque no vamos a estar de acuerdo, esta es una iglesia donde tú puedes estar de acuerdo, en desacuerdo. Pero es importante saber que para los niños la libertad es una cosa, significa una cosa. Para los jóvenes significa otra cosa. Para los adultos la libertad significa totalmente otra cosa. Para los ancianos significa otra cosa. Imagino que todos están de acuerdo. Ahora, me gustaría invitar a alguien, no sé quién valiente quisiera venir aquí conmigo y si pueden agarrar un micrófono aquí a un lado. Y yo la pregunta que te voy a hacer para que sí te dé valor es, para ti, ¿qué representa o qué significa ser libre? Me gusta ver si aquí hay alguien valiente que quiera compartir lo que ustedes piensan y no están equivocados. No se trata de decirte, no, eso no es lo correcto. Esa es tu opinión. ¿Hay alguien que quiera decirnos qué significa la libertad para ustedes? Vamos a ver. Vamos primero democracia y luego vamos a usar dedocracia. Así que les doy un minutito para ver si alguien valiente quiere subir. Alguien que no sea del ministerio, porque si son del ministerio van a decir, el pastor le pagó para que subiera. Alguien valiente que es parte de la iglesia, o incluso un visitante si quiere pasar. Vamos a ver, ¿quién quiere venir a dar su opinión sobre qué es la libertad para ustedes? Vamos a ver. Sister, pase, sister, vamos a ver. Vamos a darle un fuerte aplauso. Pase. Valiente. La pregunta es, para ti, ¿qué representa o qué significa ser libre? Y vamos a escucharla. También, esta es una pregunta que le envié a nuestro equipo en la mañana y me respondieron de muchas formas y me encantaron muchas respuestas. Así que, sister, díganos su nombre completo y la pregunta es, para ti, ¿qué representa o qué significa ser libre? Soy Leticia Ríos, Ríos de Agua Viva. Y para mí la libertad es amar a Dios. Para mí esa es la libertad. Amar a Dios con todo mi corazón y sobre todas las cosas del mundo.
Vamos a darle un fuerte aplauso, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra hermana Leticia. Para ella es amar a Dios. Y esta mañana, como les dije, les escribí a nuestros líderes y parte del equipo de alabanza y cada uno respondió de una forma muy bonita. Unos decían, para mí es estar con mi familia. Eso representa ser libre. Y luego empezaron a enviar versículos también, versículos muy hermosos donde habla de que Dios literalmente a través de Jesucristo vino a libertarnos para que vivamos en esa libertad. También me decían, para mí la libertad, dijo alguien, es del equipo, dijo, es deshacernos del clima caliente para poder vivir una vida plena. Yo dije, santo Dios. Para mí la libertad, le dije, es que haya clima caliente para poder disfrutar mi alberca, porque si no está muy helada el agua. Entonces cada uno de nosotros tiene diferentes opiniones de lo que es la libertad y no están equivocados. Cada quien tiene su perspectiva. Y me imagino que todos, sin importar la edad, buscamos libertad. Me imagino que ustedes siempre anhelan tener libertad. Yo he escuchado personas que literalmente en el momento que cruzan la frontera y llegan a Tijuana dicen, me siento más libre aquí en Tijuana. No sé si ustedes lo han dicho, pero es un comentario que la gente dice, no sé por qué lo dicen. Bueno, yo sí he ido a Tijuana y la comida es más barata, hay un montón de cosas que sí se siente más a gusto uno. Y hay otras personas que literalmente en el momento que cruzan dicen, ahora ya me siento libre porque estoy aquí en Estados Unidos, the land of the free, the home of the brave. Los que acaban de celebrar el 4 de julio. Y eso es algo, como les digo, cada uno de nosotros estamos buscando la libertad y queremos ser libres. Y les voy a introducir un pequeño concepto el día de hoy. Y este es un concepto muy poderoso que les va a ayudar. Ahora, la razón por la que se los quiero presentar es porque tal vez no vamos a estar de acuerdo. Tal vez la forma en que yo experimento la libertad es diferente a la tuya, pero esta herramienta te va a servir porque aquí sí hay un común denominador. Entonces, esta pequeña herramienta es que entendamos que podemos ser libre para ser libre para. Escuchen eso, libre para poder ser libre para. ¿Qué quiere decir eso, iglesia? Que, por ejemplo, si tú quieres ser libre de deudas, tal vez quieres ser libre de tus deudas ¿para qué? ¿Para endeudarte más? No, a veces nos pasa eso. Quiero salir de esta deuda para agarrar otra. Hay personas que así hacen dinero, así que no los culpo. Pero a veces queremos ser libres financieramente para poder ahorrar, para poder comprar una casa, para hacer diferentes cosas. A veces nosotros queremos ser libres tal vez de una enfermedad que nos está atacando, que nos está robando el gozo, para poder regresar a trabajar, para poder disfrutar nuestra vida, para poder hacer un deporte que tal vez ya no lo podemos hacer porque ya pues si tengo esta enfermedad en mi pie ya no puedo hacer cierto deporte. A veces nosotros queremos ser libres de, no sé, de algún problema como algún trauma que hemos experimentado cuando éramos jóvenes. Queremos ser libres de esto, de ese trauma, para poder disfrutar nuestra vida ahora de una forma plena, para crear nuevas relaciones que sean saludables, basadas en esa sanidad, porque queremos ser libres para ser libres para. ¿Sí me entienden ese concepto? Ahora, con esto no importa cuál sea tu concepto de la libertad, siempre vas a buscar ser libre para ser libre para. Incluso cuando tú digas, yo no voy a hacer nada, yo solo quiero ser libre financieramente y no voy a volver a gastar. Incluso eso es una decisión, porque tú eres libre de no gastar. Eres libre de hacer diferentes cosas y a veces aunque tú decidas no hacer las cosas, estás tomando una decisión y eres libre incluso de eso. Ahora, quiero que nos hagamos una pregunta un poco filosófica para entrar un poco más en este tema. Y esta pregunta es simple. ¿Qué harías si fueras libre del hambre, del sueño y del cansancio? Esta primera predicación va a ser así para que pensemos, para que nos vayamos a la casa cuestionándonos, platicando con nuestros hijos, nuestro esposo. La pregunta es, ¿qué harías si fueras libre del hambre, sueño y cansancio? Literalmente que no te diera hambre, que no tuvieras que dormir y que no te cansaras. Una vez más, esa respuesta es totalmente diferente. Para los niños, si le preguntaras a tu hijo, ¿qué harías si no te diera ni hambre, ni sueño, ni cansancio? Te aseguro que ellos te dirían que van a jugar aún más. Ahora, si le preguntaras eso a un joven, si le preguntaras eso a un adulto, si le preguntaras a esos hombres trabajadores, dices, híjole, si no tuviera que comer, o sea, voy a trabajar 8 horas, las 8 horas no tengo que descansar, no tengo que comer, avanzar a más, fuera un poco más productivo. Si se le preguntas a las mujeres, dirían, qué suave, ya no tengo que cocinar.
No tengo que lavar platos, no tengo que hacer línea comprando groceries, porque si lo hago para que mi familia coma. Y entonces dirías, la verdad es que eso me liberaría, me despejaría mucho tiempo, ya no tendría que estar haciendo todas estas cosas, porque literalmente la mayoría de cosas que hacemos es para poder proveer para la comida, para nuestro techo, para que en la noche tú puedas regresar a tu casa a dormir, para tener ese lugar bonito donde tú descansas. Ahora, serías libre de todas estas cosas para hacer otras cosas. La razón por la que yo te quiero preguntar esto es porque tendrías aproximadamente unas 10 horas más en el día. ¿Qué harías con esas horas? Vas a ser libre de comer, de descansar y de dormir. Las personas que duermen por lo menos unas 8 horas, a veces son libres de dormir 12 horas, por ahí escuché que duermen bastante. O unas 4, hay personas que somos medio que no dormimos casi. Entonces, si sacas la cuenta, vas a tener por lo menos unas 10 horas libre cada día. Y no te estoy diciendo que le vamos a agregar 10 horas más, no son 34 horas, son las mismas 24, pero ahora ya no vas a tener que hacer estas cosas que te roban por lo menos unas 10 horas. La pregunta aquí es que si tú fueras libre de todo eso, ¿harías el bien con esas 10 horas? Es lógico que tal vez decimos, pastor, pues sabes, soy cristiano, o sea, claro que estas 10 horas me voy a poner a leer la Biblia, voy a hacer ejercicio, voy a aprender, no sé, a tocar un instrumento, voy a ir a la universidad porque se me apetece aprender un poco más sobre este otro tema, quiero agarrar una carrera, voy a iniciar, o sea, todas estas horas yo las voy a utilizar para honrar a Dios. Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Se escucha así como bien mal escrito eso, pero dice que nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Ahora, el apóstol Pablo menciona aquí algo muy interesante, que es probable que nosotros después de ser libres nos volvamos a someter al yugo de la esclavitud. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tal vez tú tengas otras 10 horas extras en el día, es probable que en lugar de vivir en esa libertad y utilizar esas 10 horas para honrar a Dios, a tu familia, nos volvamos a poner otro yugo. Agarremos otros 2 trabajos porque nos queremos comer el mundo. Es muy probable que hagamos eso. Y esto que el apóstol Pablo les está diciendo aquí no es algo solamente circunstancial, porque eso es algo que sucede el día de hoy, en el que nosotros podemos utilizar esa libertad para volvernos a poner el yugo de la esclavitud. Ya pagué mis deudas, ahora voy a agarrar otra carga que no puedo llevar. ¿Por qué sucede esto, iglesia? Tal vez no estemos acostumbrados a vivir en libertad. Esa es una de mis teorías. O tal vez no hemos entendido nuestra libertad en Cristo. Ahora, lo que estaba sucediendo en esta iglesia fue algo que hasta aún el día de hoy sucede en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras iglesias. Nos sucede a nosotros como hispanos. Ahora, para profundizar en este tema, hoy sí te voy a pedir que saques tu Biblia, porque venimos a escuchar palabra de Dios, no solo escuchar lo que el pastor opina. Así que saca tu Biblia, si tienes tu Biblia de papel, tu aplicación, y si no, saca tu teléfono y tómale fotos a los slides que tú consideres que te van a impactar o que te van a bendecir. Donde Dios sea que te hable, ahí hay que utilizar las herramientas que tenemos. Así que vamos a leer juntos Gálatas 1:6. Y en el primer capítulo de Gálatas 1, al inicio, Pablo nos dice de esta forma: me asombra, dice, que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Me asombra que ustedes, ahora que son libres, ya se están cambiando. Dicen, no, esto ya no, ahora me voy a pasar a otro lado. Eso es algo que el apóstol Pablo les está diciendo. Es posible que hayan personas, yo conozco personas que después de haber venido a los caminos de Dios comienzan a alejarse y volver, incluso comienzan a meterse en otras religiones que totalmente nos damos cuenta que son falsas, para cambiarse a otro evangelio. Ahora, Gálatas 1:7, el siguiente dice, no es que haya otro evangelio. Aquí les dice, hello. No es que en la realidad no es que exista otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusiones entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo.
Ahora, aquí les está diciendo, no es que ustedes van a encontrar otro evangelio que sea el evangelio de Cristo. Hay otras personas, dice, que lo quieren cambiar, lo quieren manipular. Eso es muy interesante. Aquí hay dos temas y que tenemos que entender. Y el primero es, ¿qué es el evangelio? Tenemos que entender qué es el evangelio. Y eso es lo que nos vamos a enfocar hoy, el día de hoy, 7 de julio del 2024. Por cierto, ya llegó julio. A mí me encantan los memes de julio, así que si a ustedes les llega algún meme por ahí, compártanlo con el pastor. Me matan de la risa. Este día vamos a hablar qué es el evangelio. La próxima semana vamos a hablar quiénes son estos ciertos individuos que quieren tergiversar el evangelio. Así que no te pierdas la predicación de la próxima semana. Pero bueno, vamos a hablar qué es el evangelio. La palabra evangelio proviene del griego, que en una pronunciación un poquito hispana sería algo como evangelium, que significa buena noticia o buena nueva. Eso es el evangelio, una buena noticia o una buena nueva. Y si te preguntas cuál es esa buena noticia, cuál es esa buena nueva, vamos a leer Gálatas 1:4. Vamos a ir un poquito para atrás. Es impresionante cómo el apóstol Pablo les dice ciertas cosas, pero les explica con peras y manzanitas de qué se trata la cosa. Gálatas 1:4. Estas son las buenas nuevas, iglesia. Que Jesucristo dio su vida por nosotros, por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ese, iglesia, es el evangelio de una forma resumida, que Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así que si algún día te dicen, eres un cristiano, cristiano evangélico, eso quiere decir eso, o sea, que nosotros creemos en esas buenas noticias, de que Jesucristo dio su vida por nosotros, por nuestros pecados, para poder rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios Padre. Eso significa el evangelio. Ahora, algo que le comentaba a Josué el otro día. Cuando nosotros decimos que Jesucristo dio su vida, casi siempre lo vemos en la cruz. Siempre se nos olvida que también Él fue un niño, que Él vivió. Entonces me encanta que aquí dice Él dio su vida, porque su vida también inicia desde que Él estaba en el vientre de su madre. Toda la situación que Él pasó, la historia que podemos ver en la Biblia de cómo Jesucristo vino, todo eso es parte de su vida. Cuando fue un jovencito, cuando Él inició su ministerio, cuando Él caminó por todos esos lugares sanando enfermos, se reunía con pecadores, Él los perdonaba, Él transformaba los corazones de todas las personas. Todo eso es parte de su vida. Y luego Él fue a la cruz. Él entregó su vida en la cruz. Él fue crucificado y luego Él resucitó. Ahora, esto quiere decir que Él no solo vino a morir. A veces nosotros nos quedamos con que solo murió, pero no. Y si nos preguntamos por qué hizo eso, Él hizo todo esto para rescatarnos de este mundo malvado. Estamos repasando lo que es el evangelio. Entonces podemos resumir que las buenas nuevas son que a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, nosotros somos libres. A través de la vida, la muerte y resurrección, nosotros los que creemos en Él, nosotros podemos ser libres. Ahora, ya dijimos, la definición de libres, cada uno la podemos expresar de diferentes formas. Y esto, dice la palabra de Dios, fue idea de Dios Padre, fue voluntad de Dios, que nosotros pudiéramos ser libres del pecado. De eso se trata, ser libres del pecado. Y el pecado, iglesia, es lo que nos mantiene bajo esclavitud. Imagínate cómo sería tu vida si nosotros pudiéramos ser libres totalmente del pecado. Imagínate que el día de hoy ya llegas a tu casa y no vas a tener esos pensamientos, no vas a tener nada en tu corazón que sea pecado. Serías libre del pecado. ¿Libre para qué? Y nuestra serie aquí lo dice, sé libre para hacer el bien. Eso es lo que nosotros queremos que sea nuestro estilo de vida aquí en nuestra iglesia. Queremos ser libres para hacer el bien. Ahora, a veces nos preguntamos, cuando comenzamos a entender este nuevo evangelio, esto que es el evangelio de Jesucristo, comenzamos a preguntarnos, entonces, eso de hacer el bien quiere decir que yo tengo que hacer cosas, tengo que hacer algo para ganarme la salvación. A veces nos hacemos esa pregunta, entonces quiere decir que yo voy a ser libre, pero luego tengo que hacer algo para ganarme la salvación. Y técnicamente no tienes que hacer nada.
Solo tienes que recibir lo que Dios te está dando. Eso es como un regalo. No sé si a ustedes algún día les han dado un regalo y te dicen, toma, esto es para ti, ya sea en tu cumpleaños, en Navidad, en cualquier momento, en cualquier situación, te dicen, ven para acá y te dan un regalo. Llega el niño y lo recibe, y lo único que tiene que hacer es recibirlo. Porque si yo le digo, mira, te voy a dar esto, pero luego tienes que hacer algo más, literalmente lo que esta persona está haciendo es pagando por ese regalo. O sea, ya no es un regalo, ya no es gratis. Una vez más, la frase, sé libre y hacer el bien. ¿Y qué significa entonces hacer el bien? No es literalmente voy a ser libre y ahora voy a pagar por la salvación que Dios me dio. No se trata de eso. Ser libre y hacer el bien literalmente significa ser libre para poder cumplir nuestro propósito. Porque recuerda que el pecado es lo que nos esclaviza, y cuando nosotros tenemos una vida atados al pecado, no podemos cumplir nuestro propósito para lo que Dios te diseñó. Ahora, cuando nosotros pensamos que ser libre y lo hacemos para pagar nuestra salvación, ahí es donde se deriva el legalismo. Me imagino que has escuchado esa frase, legalismo. Es que tú literalmente estás pagando por tu salvación. O sea, tienes que hacer ciertas cosas, tienes que obedecer esto, porque si no, tú no eres salvo. Ahora, te puedes meter en problemas, puedes cometer muchos errores, pero cuando tú recibes la gracia de verdad de Jesucristo, tú eres salvo. Todas esas cosas que tú vas a hacer es en señal de agradecimiento, de vivir una vida plena. Ya no eres esclavo del pecado, ahora eres libre para hacer el bien. Si me están siguiendo en este concepto, ¿verdad, iglesia? Digamos amén si me están siguiendo en este concepto. Amén. ¿Te has puesto a pensar que parte de tu propósito, parte, no todo, porque el propósito completo solo Dios lo conoce para tu vida, pero parte de tu propósito es que tú aprendas a extenderle gracia a las demás personas? ¿Te has puesto a pensar que nosotros somos libres y hemos recibido ahora nosotros podemos extender esa misma gracia a los demás? Porque si no, lo que pasaría es que nos quedaríamos solo con una bendición para nosotros. La pastora Amparo predicó sobre esto la semana pasada, de la generosidad. ¿Qué pasa cuando Dios nos bendice y nosotros no compartimos esa bendición con alguien más? Y dijo un ejemplo poderosísimo que es sobre el maná. Decía que Dios proveía y que ellos tenían que literalmente recibir esa bendición y no guardarla, porque si la guardaban se podría para el siguiente día. Y a veces cuando nosotros recibimos una bendición de Dios y no la compartimos o la queremos guardar como hacía el pueblo de Israel para nosotros mismos, corremos el riesgo que comience a podrirse. Esa bendición se estanca. Hay una idea que alguien me dijo una vez que me dio tanta risa, pero es muy cierto. Dice que cuando nosotros nos estamos alimentando de cosas espirituales y no ejercitamos lo que estamos aprendiendo, nos empezamos a poner obesos. Decía esa persona, obesos espirituales, porque no ejercitamos de lo que nos estamos alimentando. Entonces esto es parecido con esto, que cuando nosotros recibimos de parte de Dios, nosotros tenemos que también compartir, tenemos que ser generosos. No fluimos a veces en esa bendición. La parábola del siervo despiadado es una parábola, es un ejemplo que Jesús utilizó en Mateo 18 que es muy interesante. Ya casi vamos a ir terminando. En esta parábola, en Mateo 18, no está el versículo acá. Mateo 18, hay una parábola muy poderosa. Dice que este rey quería ajustar cuentas con un siervo, le debía mucho dinero. Entonces vino esta persona y le pidió misericordia. Le dijo, no puedo, mira, porque él sabía que se lo podían llevar preso, lo podían llevar como un esclavo a él y a toda su familia. Entonces él pidió misericordia. Y vino el rey y dijo, bueno, pues te voy a extender misericordia, aunque no te la mereces, te voy a perdonar toda tu deuda. Al perdonarle toda la deuda, ¿qué creen que el rey quería mostrarle a su siervo? A veces pensamos que le quería tal vez demostrar de que pues yo tengo el dinero y te puedo perdonar y todo, pero en realidad lo que le quería demostrar era que así como él lo había perdonado a él tenía que hacerlo, repitiendo ese patrón, porque eso iba a volver a suceder. Y saben que en la historia es tan explícita que dice que él iba saliendo y de repente se choca con un amigo que le debía dinero a él, y en lugar de extenderle misericordia, también literalmente lo que hizo es meterlo preso.
Entonces es increíble cómo Jesucristo les está dando esta enseñanza diciéndoles, miren, el rey le extendió misericordia para que él hiciera lo mismo y esa bendición no se estancara. Porque si tú eres libre, en este caso, de deudas financieras, como le pasó a esta persona, ¿no crees que sería justo que tú mismo le aligeraras la misma carga a otra persona cuando la deuda era mucho menor? Pero esta persona no lo hizo. Y al no hacerlo, se condenó a sí mismo. Ahora, estas enseñanzas son muy explícitas y muy poderosas. Eso habla del perdón. Y no solo vamos a hablar del perdón a través de esta serie, vamos a aprender muchas cosas. Y por eso también quiero mostrarte rápidamente lo que dice Mateo 10:8. Tampoco está aquí, lo voy a parafrasear porque ya vamos a ir terminando. En esta historia, Jesucristo estaba preparando a sus discípulos para que fueran. Él les dijo, miren, vayan a todas las aldeas y comiencen a predicar. Y les dijo, no vayan con los samaritanos ni con los gentiles. O sea, no vayan con el pueblo que está aquí. Nosotros somos gentiles. No vayan a Rancho en Español. Vayan primero a los míos, al pueblo de Israel, a las aldeas, y comiencen a predicar. Díganle que el reino de los cielos se ha acercado. Díganles. Entonces Jesucristo los estaba enviando y les dijo, sanen a los enfermos, resuciten muertos, saquen demonios, hagan señales. Literalmente ustedes vayan a hacer el bien. Él los estaba equipando y les dijo, vayan allá a hacer el bien. Pero lo que me interesa mucho de esa enseñanza es que Jesucristo les dice, miren, no lleven nada, ni siquiera otra muda de ropa. No lleven nada, ni siquiera dinero. No lleven, les dicen, no se pongan esos pedacitos de bronce o cobre que llevan, nada. No les va a hacer falta nada. Porque el obrero es digno de su salario, dice. Entonces, y luego viene una frase muy famosa que ustedes ya la han escuchado. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Imagino que todos han escuchado esa frase antes. Da de gracia lo que recibiste de gracia. Entonces Jesucristo los estaba empoderando para que fueran a hacer el bien a las aldeas. Les dijo, no les va a hacer falta nada. Den de gracia lo que de gracia recibieron. ¿Por qué me encanta ese pasaje? Porque algunas traducciones dicen den de gracia lo que gracia recibieron. Otras traducciones dicen den gratis lo que recibieron gratis. Y no les va a faltar nada. No tienen que llevar nada. Ahora, si traducimos esto a este tema del que estamos hablando el día de hoy, ¿cuáles son esas cosas que hemos recibido, esas misericordias, esos milagros que hemos recibido de parte de Dios? Que no hemos hecho nada, literalmente, todos han sido gratis. Y nosotros tal vez nos cuesta soltarlo o pasar esa bendición a alguien más. Nos cuesta a veces dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. ¿Sí me entienden para dónde va esto? Y a veces nosotros pensamos que Dios no nos va a bendecir. Y aquí dice la palabra de Dios, el obrero es digno de su salario. Así que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Él nos hace libre, y luego hacemos la voluntad de Dios o hacemos el bien, Él se va a encargar de cada uno de nosotros, cada uno de nuestras necesidades. Así como le dijo a sus discípulos, no lleven nada, porque no te va a faltar nada. Es más, vas a llevar peso de oki. Porque lo que va a pasar es que toda esta gente a la que tú vas a bendecir también te va a bendecir. Entonces están viendo este patrón donde yo recibo de parte de Dios, yo te bendigo a ti, tú me bendices a mí, y esa bendición no para. Pero para que eso suceda, iglesia, tenemos que ser libres y tenemos que hacer el bien. Porque en el momento que nosotros detenemos esa bendición, hasta ahí comienza a estancarse. Y déjame decirte, Dios siempre va a levantar a alguien más y lo va a hacer. Pero Dios te quiere usar a ti. Pero Dios te quiere usar a ti que nos visitas el día de hoy o que nos estás viendo a través de las redes sociales. Dios quiere hacerte libre a ti para que tú puedas hacer el bien, para que tú puedas cumplir tu propósito. Una de las definiciones que me encantó, que me enviaron parte del equipo, decía: ser libre es yo poder ser yo mismo sin que nadie me juzgue, que nadie me critique. Y a veces nosotros pensamos que cuando Dios nos hace libre, nosotros nos vamos a convertir en alguien diferente que no somos. La realidad es que en el momento que somos libres de las cadenas del pecado, de los traumas, de los problemas, de todas estas cargas que nos atan, solo en ese momento tú vas a poder ser tú mismo.
Dios no quiere que tú seas alguien más. Él te diseñó con un ADN especial para que tú seas de bendición. Imagínate el poder que esto tiene, que cuando nosotros entendemos que necesitamos ser libres para poder hacer la obra de Dios, para darle la gloria, a honra a Dios. Yo no sé tú, pero a mí me emociona mucho esto. Y cuando yo veo allá a la cruz, le voy a pedir al equipo de alabanza que pase. Cuando yo veo a la cruz y veo a Jesucristo crucificado, me recuerdo que Él vivió una vida perfecta. Luego llegó hasta la cruz por amor a nosotros y luego resucitó. Y lo que a mí me recuerda eso es que yo soy libre a través de Él, que yo puedo ser libre a través de la vida, de la muerte y la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Y era necesario para que nosotros podamos restaurar esa conexión. Así que el día de hoy yo te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a cantar junto un poquito de este canto, especialmente el puente donde dice: al mirar a la cruz yo soy libre. Vamos a declarar juntos esta verdad: al mirar la cruz yo soy libre, con poder la muerte venciste. También Él destruyó todas esas cosas que nos hacían esclavos. Así que en este día me gustaría que oremos juntos y aceptemos esa libertad, esa gracia que Dios nos ofrece, y la hagamos nuestra y podamos vivir libres y hacer el bien. Padre Santo, yo te doy gracias en este día, Señor. Yo te doy gracias por lo maravilloso que tú eres. Te doy gracias porque nosotros, al ver tu vida, tu muerte y resurrección, podemos entender cuál era el propósito de eso que tú diseñaste desde el principio de los tiempos, y que Jesucristo vino a ejecutarlo, y Él lo hizo de una forma sin pecado. Él vino a liberarnos, y te doy gracias, Señor, porque nosotros ahora podemos recibir ese evangelio inadulterado que tiene el poder para poder transformarnos, para poder cambiar naciones, para poder transformar nuestra vida. Y yo te doy gracias, Señor, porque cuando te vemos ahí en la cruz, nosotros podemos decir que a través de Jesucristo nosotros somos libres, y te damos gracias por eso. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios si el Señor te habló a tu corazón.